Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar primero sobre el sistema circulatorio vacuno. Una pequeña introducción. El ganado vacuno es aquel tipo de ganado que está representado por un conjunto de vacas, bueyes y toros que son domesticados por el ser humano para su aprovechamiento y producción, para satisfacer necesidades ya sean económicas o alimenticias. La descripción general del sistema. El sistema circulatorio de las vacas es fundamental para llevar nutrientes a la ubre. Es tan importante que son el aporte metabólico, el intercambio de gases, la recepción de anticuerpos y la regulación de la temperatura. A través de la sangre llevan los animales el oxígeno a las células y recogen desechos que se van a eliminar después por riñones, pulmones y otros órganos de la vaca. El sistema circulatorio es un sistema de bombeo continuo de circuito cerrado que lleva elementos nutritivos y oxígeno a todos los tejidos del organismo, así como lleva las hormonas desde las glándulas endocrinas a los órganos sobre los cuales actúan. Los componentes del sistema cardiovascular. Como primer componente tenemos al corazón. El corazón funciona como una bomba que impulsa de forma regular a la sangre y esta recorre por todo el cuerpo a través de los vasos. La sangre que llega al corazón lo hace por las venas y la que sale la hace por las arterias. La forma tiene una forma de pirámide triangular, como podemos observar en la imagen, y su ubicación se encuentra en el tronco. Su configuración interna es un órgano hueco dividido internamente en dos mitades, una izquierda y una derecha, que no tienen comunicación entre sí. Presenta 4 cavidades, 2 aurículas superiores y posteriores y 2 ventrículos inferiores y anteriores. La constitución anatómica del corazón. Existen 3 capas, de afuera hacia adentro. Primero tenemos el pericardio, que es el saco fibroso que envuelve el corazón y los vasos sanguíneos. El saco pericárdico contiene líquido que facilita la movilidad del corazón, como podemos ver aquí y acá. 2. El miocardio es el músculo cardíaco, toda la parte de aquí. Y el endocardio es el revestimiento interno del corazón que constituyen las válvulas. Esta parte que está señalando en la imagen. Como segundo componente tenemos a los vasos sanguíneos. Están compuestos por arterias y arterolias, que está compuesto por 3 capas, una externa, una media, una interna. Tenemos a los capilares, que conforman el sistema de difusión, transporte de nutrientes, y esos pueden ser continuos o fenestrados. Y tenemos a las venas que poseen la capa muscular más delgada y presentan válvulas. En esta imagen podemos observar que aquí tenemos a la arteria, los capilares y la vena. Igual aquí en la parte de abajo podemos observar las diferencias entre la vena, la arteria y el capilar. Como se puede observar, las venas poseen una capa muscular más delgada que las arterias. El funcionamiento del sistema cardiovascular. El ciclo cardíaco presenta 2 fases, una que es la diástole y otra que es la sístole. La diástole es el periodo del ciclo en el cual los ventrículos están relajados y se están llenando de sangre, que luego tendrá que impulsarla. Para que puedan llenarse las válvulas mitral y tricúspide tienen que estar abiertas, mientras que las válvulas de salida de los ventrículos, la aórtica y la pulmonar, deben estar cerradas. Por otra parte, la sístole es el periodo en el cual los ventrículos se contraen y provocan eyección de la sangre que contienen. Para este proceso, las válvulas aórtica y pulmonar deben estar abiertas, y para que la sangre no vuelva hacia las aurículas, las válvulas mitral y tricúspide deben estar cerradas. También tenemos 2 tipos de circulación. Tenemos la circulación general arterial o mayor, también llamada sistémica. Esta circulación comienza en el ventrículo izquierdo, que con cada latido produce la expulsión de la sangre que contiene a través de la aorta. Esta sangre llega a todas las partes del organismo a través de sucesivas ramificaciones. Una vez que la sangre cumple su función, esta regresa al corazón por medio de las venas.
Las pequeñas venas convergen y forman otras mayores hasta llegar a las venas cavas superiores e inferiores, las cuales desembocan en la aurícula derecha. Y por otro lado tenemos la circulación pulmonar venosa o menor. Esta comienza en el ventrículo derecho durante la sístole. Este se contrae e impulsa la sangre a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones. Esta arteria se va ramificando, como podemos ver, y finalmente forma unos vasos sanguíneos muy pequeños llamados capilares pulmonares, los cuales en su estructura tienen una pared muy delgada que permiten que entre el oxígeno y a la vez que eliminen el dióxido de carbono acumulado. Así se obtiene de nuevo sangre oxigenada para llevar oxígeno a todo el organismo. De los capilares pulmonares, la sangre pasa a unas venas que finalmente forman las 4 venas pulmonares y desembocan en la aurícula izquierda. Tenemos la circulación en áreas específicas, como en el hígado, que se conoce con el nombre de sistema porta-hepático. El aporte de sangre al hígado proviene de 2 vías, la vena porta y la arteria hepática. Este se encarga del transporte tanto de sustancias absorbidas en el aparato digestivo, en el estómago e intestinos, como de sustancias que se producen en otros órganos, ejemplo el vaso. Las venas originales en los capilares del tracto digestivo, desde el estómago hasta el recto que transportan los productos de la digestión, se transforman de nuevo en capilares a nivel del hígado, para formar luego la vena hepática que desemboca en la circulación sistémica a nivel de la vena cava caudal. Aquí la ubre también contiene el nombre de sistema linfático. Lleva los productos de desechos fuera de la ubre. Se producen unos nódulos linfáticos que sirven como filtro para destruir sustancias extrañas. Aquí, en el caso de la vaca, la ubre, las venas mamarias son las encargadas de llevar los nutrientes a la sangre, a la ubre, de la sangre a la ubre. Por lo tanto, las venas son un buen indicio de una buena capacidad lechera cuando están bien destacadas, visibles, gruesas, sinuosas y sobre todo visibles sobre la ubre y el vientre, como podemos observar en la imagen. Para producir 1 litro de leche se sabe que deben pasar alrededor de 500 litros de sangre por la ubre para producir 1 litro de leche. Es decir, cuando la vaca produce 60 litros de leche por día, alrededor de 60.000 litros de sangre pasan a través de la glándula mamaria. Aquí tenemos las enfermedades cardiovasculares. La primera tenemos la pericarditis traumática constrictiva, que es la insuficiencia cardíaca, no está condicionada por la altura. Es un cuadro clínico casi parecido parecido aquí en la altura como a nivel del mar. Aquí las vacas no discriminan contra la ingestión de cuerpos extraños, como por ejemplo trozos de alambre o clavos, y las vacas los suelen tragar sin masticar. En ocasiones un cuerpo extraño, generalmente un trozo de alambre, avanza más allá del retículo, lo que provoca que se perfore el diafragma y el pericardio. Al interior del saco pericárdico se da un proceso séptico. A las vacas les da fiebre, una fiebre moderada, alrededor de 40 grados centígrados, y un aumento moderado de la frecuencia cardíaca, pero escasa reacción sistémica. El saco pericárdico se llena con líquido, pus y fibrina que intervienen con la distensión del corazón, razón por la cual la sangre que llega por las venas cavas no puede ser adecuadamente evacuada hacia los pulmones, y crea un éxtasis sanguíneo que se manifiesta por ingurgitación de las yugulares, edema submandibular y en el pecho. En algunos casos, el cuerpo extraño puede lesionar una arteria subpicárdica, hemorragia y taponamiento cardíaco que causa la muerte aguda de la vaca. La intervención quirúrgica sería lo ideal, pero económicamente no justifica. Aquí se tendría en cuenta primero el beneficio de la vaca, más no el económico. 2. Tenemos al mal de altura. Tenemos el mal de altura primario, que es la condición causada por hipertensión pulmonar en respuesta a la hipoxia,
que ocurre a más de 2000 metros de altitud en animales no adaptados a la altura, es decir, que recién han sido introducidos a la altura más o menos reciente. Esta condición se puede agravar por el estrés causado por la radiación solar, el frío, el desplazamiento a pasturas alejadas y la gestación avanzada. Segundo, tenemos el mal de altura complicado. Esta es una condición de insuficiencia cardíaca derecha en la altura, que es causada por la interacción de dos elementos patológicos. Primero tenemos a la hipertensión pulmonar en respuesta a la hipoxia y dos, los agentes tóxicos presentes en la altura. Por ejemplo, hay un caso en Estados Unidos en el que algunas plantas tóxicas producen un alcaloide indilocidínico conocido como esguaiononina. A menores altitudes, este alcaloide no causa insuficiencia cardíaca, sino un cuadro tóxico neurológico. La incidencia de esta forma de mala altura suele ser muy elevada, hasta el 100%. También tenemos al mal de altura secundario, que es una condición de insuficiencia cardíaca congestiva derecha que se presenta en la altura y no a nivel del mar. Es causado por anemia y por cor pulmonale. El cor pulmonale es una insuficiencia cardíaca secundaria a procesos pulmonares crónicos, como neumonía intersticial o enfisema pulmonar. Ya. A continuación les voy a hablar sobre el sistema óseo vacuno. Ya. Ahora les voy a hablar sobre el sistema óseo vacuno. Ok, el sistema óseo vacuno es el conjunto de huesos, como podemos ver en la imagen, que conforman el armazón del esqueleto de un animal, los cuales cumplen con diferentes funciones, como proteger órganos, soportar estructura muscular, permitir la locomoción, que son importantes para los seres vertebrados. Los huesos en el sistema óseo no se tocan, sino que se mantienen unidos por músculos, tendones y ligamentos, como podemos ver en la imagen. Aquí tenemos una imagen con los diferentes colores que representan. Los huesos de la cabeza con este verde pálido. Con amarillo tenemos a los huesos de la columna vertebral. Con verde claro tenemos los huesos del tórax. Con rojo tenemos el miembro torácico anterior. Y con azulito tenemos el miembro pelviano posterior. Entonces, se suele clasificar esta parte de la cabeza. De aquí a la parte de aquí sería la parte del cuello. Esta parte de aquí se llama cruz. Como podemos observar, se forma una cruz. Aquí está la parte del lomo y a esta parte se le llama el anca. La parte de aquí abajo es el tórax. Esta parte de que tenemos esta flechita de aquí hasta la pata derecha superior es el miembro torácico anterior y la parte de abajo es el miembro pelviano posterior. Tenemos a los componentes de los huesos. Los huesos están formados por células que dan lugar al tejido óseo y también por minerales. Podemos dividirlos en tres tipos de componentes: una sustancia ostoide, minerales y células. La sustancia ostoide es el material orgánico que aún no ha sido mineralizado, cuyo principal componente es la proteína en forma de colágeno y otros elementos extracelulares. Los minerales, aquí tenemos al calcio y al fosfato, que se unen para formar una capa cristalizada sobre la sustancia ostoide. Este tejido ofrece mayor protección y sujeción a los huesos. Y por último tenemos a las células, que aquí encontramos dos tipos de células con funciones antagónicas: a los osteoblastos, responsables de formar al hueso, sintetizando la sustancia ostoide, y por otro lado los osteoclastos, encargados de descomponer la sustancia, de descomponer el tejido óseo ya mineralizado para reabsorber sus moléculas para que puedan ser reutilizadas. Aquí tenemos a la estructura de los huesos. Los huesos están compuestos también por tres porciones llamadas, tenemos a la diáfisis, la epífisis y la metáfisis. Como podemos observar, la diáfisis es la porción central
del cuerpo del hueso, como se puede observar en la imagen, la parte que estamos señalando en pantalla. La epífisis son los extremos de los huesos largos, la parte de aquí, la parte de acá, en la imagen de aquí también podemos observar, son los extremos, y la metáfisis, que es la porción intermedia del hueso. Está entre la epífisis y la diáfisis, como podemos observar aquí. Ya. Aquí podemos ver también más de la estructura del hueso. Aquí vamos a observar un hueso desde adentro hacia afuera. Está compuesto por la cavidad medular, que es la parte de aquí que estoy señalando. Tenemos al endostio, es la parte de arriba, a la arteria nutricia, que es la que está aquí de color rojo. Tenemos al tejido óseo y al periosto. Ya. Ok. Primero vamos a ver qué es cada una de estas partes. Entonces, tenemos a la cavidad medular que ya señalé aquí, que es la región hueca del hueso en donde se alberga la médula ósea, ubicada generalmente en la diáfisis. Que la diáfisis es el centro del hueso. Entonces, aquí podemos ver, aquí está la cavidad medular. Aquí también podemos observar que nos señala que es la diáfisis y está justamente dentro de ella. El endostio, que le estoy señalando aquí arriba, es una membrana delgada de tejido conjuntivo que tapiza al interior de la cavidad medular de los huesos largos. Tenemos aquí a la arteria nutricia, que es esta de color rojo, surge de la sangre al hueso, por eso va el color rojo, a través de los agujeros nutricios y que luego se distribuye por el hueso a través de capilares cada vez más delgados. Tenemos también al tejido óseo, que es el componente principal del hueso, conformado por células óseas, osteocitos, osteoblastos, osteoclastos y las células madre, en un 2% del tejido y por un 70% de una sustancia extracelular resistente, segregada por ellos a partir de calcio y fósforo, además de alrededor del 30% de colágeno. Y también tenemos al periósteo, que es la membrana de tejido conectivo fibroso, esta partecita de acá, es resistente y que cubre los huesos en su región externa. Tenemos las funciones del sistema óseo. La primera es la de proteger los órganos. Tenemos algunos ejemplos de cómo el sistema óseo protege los órganos del cuerpo, como el cráneo, que tenemos placas duras, curvas y cerradas para evitar golpes en el cerebro. Tenemos también las mandíbulas, que ayudan a dar apoyo a los dientes, las costillas y esternón, que protegen al corazón y a los pulmones. También tenemos la espina dorsal, que está formado de vértebras, protege a la médula espinal y sirve de apoyo central para el cuerpo. Y tenemos los pies y manos, que dan flexibilidad de vigor y movimiento. Estos son algunos ejemplos de cómo el sistema óseo protege a los órganos del cuerpo. Tenemos otra función, que es la de soportar la estructura muscular. Tenemos la función de permitir la locomoción motriz, la de realizar la homeostasis de minerales, que permite almacenar minerales como el calcio necesarios para la resistencia de los huesos. Tenemos la producción de células sanguíneas por medio de la médula ósea roja, de la cual se obtiene tanto glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y también tenemos que permite el almacenamiento de grasas. Tenemos los principales huesos del bovino. El sistema óseo en bovinos está conformado por aproximadamente 213 huesos cuando todavía son crías, pero cuando crecen, a partir de los 4 años, se quedan con un total de 207 huesos. Hay dos clases de esqueleto que conforma un bovino. Tenemos al esqueleto axial, que se encarga del cráneo, la mandíbula, las costillas y las vértebras, que lo podemos ver de color tomate. Y tenemos el esqueleto apendicular de la articulación de las rodillas, que lo podemos ver con color verde.
Aquí podemos señalar a los principales huesos de los bovinos, que son el radio, tenemos al esternón, por acá tenemos al cúbito, al húmero, al omóplato, tenemos a la cuenca del ojo, las vértebras, tenemos vértebras cervicales y vértebras torácicas, vértebras lumbares y vértebras candales. Tenemos la parte de la cadera. Aquí también podemos observar el sacro. Tenemos la parte del fémur, es este de aquí. Tenemos las costillas, señalado aquí, y la tibia, señalado aquí. También tenemos algunas enfermedades que se producen en los huesos. De las principales tenemos los esguinces, que son las torceduras de una articulación que puede llegar a la rotura de algunos ligamentos o de fibras musculares próximas. Este se caracteriza por dolor, tumefacción, derrame sanguíneo e incapacidad para los movimientos. Por otro lado tenemos las fracturas, que son soluciones de continuidad en un hueso, producidas traumáticas o esporádicamente. Puede ser cerrada, expuesta o por arrancamiento. Y por último tenemos aquí a la anquilosis, que es la abolición o limitación de los movimientos de una articulación. Aquí presentamos a la bibliografía utilizada para las dos exposiciones. Y gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, es bienvenida.